El Concilio de Nicea. ¿Qué es el Concilio de Nicea? Es el evento pivote en el cristianismo. Es mucho más importante de lo que se cree. Y esto mismo ha provocado que sea objeto de muchas especulaciones y distorsiones. Y estamos celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue del 20 de mayo del año 325 a julio. Entonces ahorita estamos en esa ventana de tiempo de los 1700 años. Y otro tema del que les quiero hablar es de cómo ha sido tratado el Concilio de Nicea por un thriller de ficción muy exitoso de principios de los 2000 llamado El Código Da Vinci. El Código Da Vinci fue una novela muy exitosa de Dan Brown que ha dicho múltiples cosas muy polémicas, pero no vamos a tratar todo, solo vamos a tratar lo que concierne al Concilio de Nicea, pero ahí se han dicho cantidad de barbaridades, como que los merovingios son descendientes de Jesucristo, que Jesucristo fue consorte de María Magdalena, que el Santo Grial es en realidad la sangre real, y una serie de suposiciones hechas para vender libros, pero a la vez se vende como verdad histórica, cuando en realidad pues no debería ser así. Y lo peor de todo es que mucha gente lo toma como un libro de historia, y de ahí se empezaron a propagar cosas que incluso llegan al nivel de doctrina, tanto entre protestantes como entre gnósticos o ateos. Uno de los argumentos favoritos que puso de moda el Código Da Vinci fue decir que Constantino fundó la Iglesia Católica. Entonces aquí vamos a tratar de ir desmenuzando un poco lo que Código Da Vinci dice sobre el Concilio de Nicea. Pues vamos pues. Desmintiendo el Código Da Vinci, revelando las verdades históricas del Concilio de Nicea. Ok, y el objetivo es aclarar los mitos y errores históricos propagados por la novela El Código Da Vinci respecto al Concilio de Nicea, y en general cómo afecta esto a la historia del cristianismo. Ok, ¿cuál es el impacto del Código Da Vinci? Pues bueno, el Código Da Vinci ha sido leído por más de 80 millones de personas, mucho más, porque se han vendido 80 millones de ejemplares, más todas las personas que lo han leído, repetido. Esto es un mundo de gente. ¿Cuáles son las principales controversias del Código Da Vinci? Pues Dan Brown dice en su prólogo que estos son hechos, ¿ok? Dice que los hechos que él presenta, suponiendo que son verdades históricas, sin embargo, son verdades históricas, no, más bien son hechos históricos que él torció para acomodarlas a su narrativa, ¿ok? Y en su sitio web mantiene una sección llamada Los extraños hechos verdaderos del Código Da Vinci, donde se ponen una serie de tonterías que, como les digo, causó mucho daño, como este mito de que Constantino fundó la iglesia. Afortunadamente, dentro de los protestantes, la mayoría ya reconoce que esto no fue así, que es una distorsión histórica, y aunque no lo desmienten, ya no lo propagan, y yo creo que eso es bastante bueno. Pero fue un caballito de batalla durante muchos años, y todavía hay algunos resabios de eso, ¿no? Millones de lectores aceptaron como históricos elementos puramente ficticios o tergiversados sobre el cristianismo, y ahorita vamos a ahondar sobre ellos. Aquí lo que queremos es esclarecer cuáles son esos errores
históricos. Ok, vamos a hablar de varios mitos que propaga el Código Da Vinci de Dan Brown. Ok, todos recordarán la película con ese personaje entrañable que hizo Tom Hanks, donde Robert Langdon es un profesor universitario que va descifrando los misterios del cristianismo primitivo en diversas catedrales francesas y bueno, todo un rollazo para llegar a encontrar una descendiente de Jesús con María Magdalena y bla, bla, bla. Y aquí me gustaría contarles, conocí a una persona, no, obviamente, ni la conocen, pero de todos modos no voy a mencionar su nombre, donde ella comentaba que es la reencarnación de Sara. ¿Quién es Sara? Pues es la hija de Jesucristo con María Magdalena. Entonces ella decía que le pedía a su padre que la ayudara. ¿Y quién era el padre al que se refería? Jesucristo mismo. Entonces, después, profundizando, pues ella fue una lectora del Código Da Vinci. ¿Ok? A ver, ¿qué afirma la novela? En el mito número 1. El Concilio de Nicea inventó la divinidad de Jesús. ¿Qué es lo que están diciendo? Que antes Jesús era considerado un hombre y que a partir del Concilio de Nicea se decreta la divinidad de Jesús. Cosa que es totalmente falsa. Una cosa es formalizar dogmáticamente una doctrina que ya existe, que es lo que hacen los concilios y lo que hace el magisterio y lo que hace la iglesia, y otra cosa es inventar doctrinas que se le ocurren de un momento a otro. Ok, afirmación de la novela. Hasta ese momento de la historia, el Concilio de Nicea, Jesús era considerado por sus seguidores como un profeta normal. Perdón, va de nuevo. ¿Qué? Estoy citando la novela. Hasta ese momento de la historia, el Concilio de Nicea, Jesús era considerado por sus seguidores como un profeta mortal, un gran hombre poderoso, pero un hombre al fin y al cabo, un mortal. Según la novela, la divinidad de Cristo fue establecido por una estrecha votación en el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Constantino, dice la novela al pie de la letra, Constantino encargó y financió una nueva Biblia que omitía los evangelios que hablaban de los rasgos humanos de Cristo y que embellecía los que lo divinizaban. El Código Da Vinci sugiere que esta decisión fue una maniobra política del emperador para unificar el imperio romano bajo una religión manipulada. Y ¡pum! Se hizo la magia. Se empezó a propagar este mito, se empezó a propagar esto y fue caballito de batalla de protestantes, ateos, New Age durante mucho tiempo. ¿Ok? Algunos todavía lo sostienen. Pero vamos a contrastarlo contra lo que fue la realidad. La creencia de la divinidad de Jesús ya estaba ampliamente establecida siglos antes del Concilio de Nicea, como evidencian numerosos textos del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan fue escrito entre el 90 y el 100 después de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y de hecho ya muchos detectan en el Evangelio de Juan cierta apología contra las nacientes herejías gnósticas. El gnosticismo fue el primer movimiento herético dentro del cristianismo. Y al advertir esto, pues ya el mismo evangelista escribe contra los gnósticos. Y ya se sabía que Jesús era Dios. Cartas paulinas que se escribieron entre el 50 y el 60 después de Cristo hacen referencias constantes a Jesús como un ser divino. O sea, independientemente que creas o no, el punto aquí
es entender que los cristianos primitivos ya veían a Jesús como un ser divino. Los escritos patrísticos prenicenos, como Clemente de Alejandría, Ignacio de Antioquía y Justino Mártir de los siglos II y III, ya hablan constantemente de Jesús como un ser divino. ¿Ok? El Concilio de Nicea no inventó la doctrina, ni se lo inventó. No inventó la doctrina, ni la impuso, ni la decretó, ni nada. Simplemente se formalizó algo que la iglesia ya creía desde el principio. Y más bien, el Concilio de Nicea viene por la controversia arriana. Y la controversia arriana reconocía a Dios, a Jesús como Dios. Pero más bien aquí, lo que Arrio quería debatir es si Jesús era de la misma naturaleza del Padre. Era discutir si era un ser inferior y subordinado al Padre. ¿Ok? Ese era el verdadero tema en Nicea, porque Arrio decía que había un tiempo donde Jesús no existía. ¿Ok? Entonces, la misma postura arriana tumba los postulados del Código Da Vinci. ¿Ok? Porque si no existe controversia arriana, no hay concilio de Nicea. ¿Ok? Pero aún de cualquiera de los dos puntos de vista, no se sostiene el postulado del Código Da Vinci. ¿Ok? Eso es muy importante de aclarar. La realidad histórica, la divinidad de Jesús desde los primeros siglos. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la evidencia textual temprana. La divinidad de Cristo estaba ampliamente reconocida mucho antes del Concilio de Nicea, que era lo que ya comentábamos. Está en el Evangelio de Juan, en las epístolas de Pablo, y vamos a ver, Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Filipenses. ¿Ok? Y esto es parte de lo que con estos textos argumentaba Arrio. ¿Ok? Pero aquí mismo ya desmiente al Código Da Vinci. ¿Ok? Porque ellos dicen que era un simple hombre que fue decretado Dios por Constantino en un concilio. En carta a los Hebreos dice: Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Ok? Grande es el misterio de nuestra fe. Él, Cristo, se manifestó en carne, fue recibido arriba en gloria. Perfecto. Y entonces, si vamos viendo esto, vamos entendiendo que la misma postura anticatólica de Nicea no respalda para nada los mitos del Código Da Vinci. Ok, ahora veamos qué decían los padres de la iglesia prenicenos. Los primeros líderes cristianos afirmaron consistentemente la divinidad de Cristo. Ignacio de Antioquía: Dios hecho manifiesto en forma humana. ¿Ok? Esto es en el 107. Ojo, ¿cuándo fue Nicea? 325. Entonces aquí vemos, a ver, díganme, si Jesús fue decretado por Dios, si fue decretado Dios por Constantino en Nicea, ¿por qué Ignacio de Antioquía habla de Jesús como Dios hecho manifiesto en forma humana? ¿Por qué Justino Mártir dice que Jesús es Dios e Hijo de Dios? ¿Y por qué Irineo de León, no de Lyon, de León, dice: el verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Dios? ¿Ok? Una vez más, si fuera así, como dice el Código Da Vinci,
estos hombres no hubieran dicho lo que dijeron muchos años antes de Nicea. Entonces, ¿cuál era el papel real de Nicea? El Concilio de Nicea no inventó la doctrina de la divinidad de Cristo, sino que la formalizó teológicamente. Era una creencia sostenida casi 3 siglos antes. Y esto fue ante la desviación arriana que amenazaba esta doctrina central. E incluso ya vimos que el mismo arrianismo contradice a el Código Da Vinci. ¿Cuál es la controversia arriana y el concepto de homoousios? Ok, pues ¿cuál es la disputa teológica central? Que era un poquito de lo que hablábamos, ¿ok? Digo, quiero clarificar estos puntos ya aprovechando que estamos desmontando esto para entender qué era lo que realmente decía el Concilio de Nicea y no basarnos en el Código Da Vinci. O sea, para que tú cuando vuelvas a ver la película o vuelvas a leer el libro, entiendas qué era lo que realmente decía Nicena, ¿ok? La disputa teológica central, el Concilio de Nicea fue convocado principalmente para resolver la controversia arriana, una profunda división teológica sobre la naturaleza de Cristo. ¿Qué decía el presbítero Arrio? Arrio era un presbítero de Alejandría, del que ya hemos hablado en otros videos, y su posición es que Cristo era una criatura excelsa creada por Dios, era creada. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y no era simplemente un hombre, sino era una criatura excelsa. No era eterno, ni de la misma sustancia del Padre. ¿Ok? La frase clave era: hubo un tiempo en que Él no era. ¿Cuál es la oposición? ¿Cuál es la posición que pasó a ser la ortodoxia? Pues bueno, la posición ortodoxa nos dice que Cristo es plenamente divino y coeterno con el Padre, ¿ok? De la misma esencia o sustancia que Dios Padre, y que no fue creado, sino engendrado eternamente, ¿ok? El término clave es homoousios, la palabra griega que significa de la misma sustancia o consustancial. El concilio adoptó este término para expresar que Cristo comparte plenamente la naturaleza divina del Padre. Ok, ya ven la diferencia. ¿Y qué dice el credo niceno? Creemos en un solo Dios y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado como unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Ok, si ustedes han ido a alguna misa o algún rito protestante histórico, lo habrán escuchado anteriormente. Ok, aquí se habla de que fue una elección cerradísima la que hace que Cristo sea declarado Dios por el concilio del terrible Constantino. Bueno, pues aquí les va un facto. Ok, de 318 participantes en el concilio, 316 votaron por la posición ortodoxa y solo Dios sostuvieron la postura de Arrio. Ok, entonces aquí podemos ver que es un completo mito de que fue una elección sumamente cerrada. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que Arrio fue exiliado y sus escritos condenados. El arrianismo fue declarado herejía, aunque persistió durante muchos siglos entre algunos pueblos germánicos. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de los godos, los visigodos que se fueron a España eran arrianos. Y recordemos que España se convierte del arrianismo al catolicismo con la conversión del rey Recaredo.
Ok, el rey Recaredo, rey de los visigodos en España, se convierte al catolicismo. Perfecto. Bueno, pues sigamos. Mito 2. El concilio de Nicea decidió el canon del Nuevo Testamento. Esto es una verdadera locura, porque eso ni siquiera fue un tema en el concilio de Nicea. Vamos a ver qué dice el Código Da Vinci. Según el Código Da Vinci, la Biblia actual fue recopilada y editada por el emperador romano Constantino en el concilio de Nicea. Dice, la Biblia tal como la conocemos hoy en día fue recopilada por el emperador romano Constantino el Grande. Y la novela sugiere que en Nicea se eligieron los evangelios oficiales entre miles de opciones. Se eliminaron deliberadamente textos que mostraban aspectos humanos de Jesús, y este proceso fue un ejercicio de poder político y control religioso. Alguien que tenga la mínima formación dentro de canon bíblico se dará cuenta que esto es una completa mentira. Ya no digamos exageración, es una completa mentira, porque Nicea ni siquiera trató el tema. La iglesia trató estos temas en diversos concilios después. Vamos a ver cuál fue la realidad histórica. Pero ojo, Nicea no tiene nada que ver con el canon. ¿Ok? Realidad histórica. El concilio de Nicea de 325 no trató en absoluto la cuestión del canon bíblico. ¿Ok? Ni las actas ni ningún documento conciliar mencionan ningún debate sobre qué libros deberían formar parte de la escritura. Los hechos nos muestran que los 4 evangelios canónicos ya eran aceptados como autoritativos desde el siglo II. O sea, más o menos 100 años antes del concilio de Nicea ya estaban definidos los evangelios. La confirmación formal del canon ocurrió posteriormente, como en el concilio de Roma, en el año 382, bajo el Papa Dámaso I. En este momento la iglesia tenía un problema más urgente, que era definir la cristología. El canon sí era muy importante y se aceleró por otro hereje llamado Marción, que hizo su propio canon. Pero la iglesia no definió el canon hasta el siglo IV a finales, en el sínodo de Roma y en los concilios africanos. En el concilio de Hipona y en el concilio de Cartago. Entonces, pues en este tema podemos nosotros ver cómo se miente flagrantemente sobre el tema de Nicea y el canon. ¿Para qué? Para vender librillos. Al final, él no se iba a poner a respetar la realidad histórica si podíamos meter toda la controversia en un solo punto y echarle toda la culpa a un solo personaje y a un solo evento: Constantino y su malvada iglesia recién fundada. Los documentos muestran que Nicea se centró exclusivamente en cuestiones cristológicas. Cuestiones cristológicas, que es la relación entre Jesús y Dios Padre, y no en determinar qué libros eran canónicos, ¿vale? Realidad histórica. El canon no fue tema de Nicea. Según la novela, Constantino y los obispos del concilio de Nicea seleccionaron arbitrariamente qué evangelios serían incluidos en la Biblia. Rechazaron más de 80 evangelios que mostraban aspectos humanos de Jesús. Eligieron deliberadamente los 4 evangelios canónicos por razones políticas. La Biblia, tal como la conocemos hoy, fue supervisada por el emperador romano Constantino el Grande, que era pagano. El libro sugiere que este proceso de selección fue una conspiración para ocultar la verdadera historia de Jesús
y María Magdalena. Ok, aquí podemos ver todo esto. Disculpen que estaba tapando con imagen esto, pero bueno, pues vamos a pasar. ¿Cuál fue la realidad histórica? El Concilio de Nicea del 325 no trató en absoluto el tema del canon bíblico. No hay ninguna referencia a la selección de los libros para el Nuevo Testamento. El proceso de formación del canon fue gradual. Los 4 evangelios ya eran ampliamente aceptados desde el siglo II. El canon muratoriano del año 170 ya estaba. Y en el canon muratoriano ya estaba la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Orígenes y Eusebio, personajes del siglo segundo y tercero, ya discutían un canon similar al actual. Y recordemos que Eusebio era contemporáneo de Constantino e incluso lo admiraba. ¿Ok? La primera lista oficial completa del canon actual apareció en la Carta Pascual de Atanasio y fue ratificada por el Concilio de Roma, ambos posteriores a Nicea. ¿Ok? Ahora esto de que se suprimieron los evangelios apócrifos porque hablaban de la humanidad de Cristo, pues bueno, vamos a ver la realidad. Los evangelios apócrifos son textos de origen cristiano que no fueron incluidos en el canon oficial del Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran sus características principales? Pues, primero que nada, que aparecieron después de los evangelios canónicos. Aparecieron entre el siglo II y IV. Eso ya marca una tendencia. La mayoría fue por escritores gnósticos que ya no habían visto de primera mano a los apóstoles. Ya no había apóstoles cuando se hicieron estos evangelios apócrifos. ¿Ok? Muchos tienen origen gnósticos con doctrinas consideradas heréticas. No fueron reconocidos por las comunidades cristianas primitivas como inspirados y contienen elementos legendarios y fantasiosos añadidos posteriormente, como aquel episodio en el que Jesús convierte unos pajaritos de lodo en pajaritos reales que volaron, ¿no? Que narran un poquito de la niñez de Jesús. ¿Ok? ¿Cuál fue el proceso real de canonización? El canon bíblico se formó de manera gradual y consensuada durante los primeros siglos. La aceptación de los textos, ¿de qué dependía? No dependía de la voluntad arbitraria del emperador, no era por juegos del emperador, no era por la voluntad arbitraria del emperador. La aceptación de los libros dependía de un origen apostólico directo o una conexión apostólica, el uso litúrgico extendido en las comunidades y una concordancia doctrinal con la tradición apostólica. Fíjense, algo aquí que es bien importante. Entonces, el hecho de aceptar los libros dependía de la tradición apostólica. Es que ahora que se dice es que yo no puedo aceptar una tradición que vaya en contra de la Biblia, mi hermano. Yo no puedo aceptar una tradición papista que vaya en contra de la Biblia. Bueno, pues aquí dice que el verdadero criterio fue al revés, que los libros de la Biblia se escogieron de tal manera que fueran concordantes con la tradición apostólica. Ya vieron cómo la cosa es completamente al revés y no como nos la quieren pintar. Pero bueno, ese es un tema completamente aparte. Ok, los códigos de Nag Hammadi
son una colección de textos gnósticos descubierta en 1945. ¿Ok? Y aquí hay muchos textos apócrifos gnósticos que hacen las delicias de los conspiranoicos. El canon bíblico del Nuevo Testamento fue formalizado en el Concilio de Roma 382, Concilio de Hipona en el 393 y en el Concilio de Cartago 397. Nota, el Concilio de Nicea no trató en absoluto este tema, no lo trató. Entonces, Código Da Vinci, tache. Ok. Mito 3. Constantino manipuló el Concilio de Nicea. Según el Código Da Vinci, Constantino fue la fuerza impulsora detrás de las decisiones doctrinales de Nicea. Supuestamente pagó, dio una lana, un billete, un billullo, una plata por una nueva religión que fusionaba elementos cristianos y paganos. Habría manipulado el concilio para imponer su propia visión del cristianismo y era presentado como obispo de obispos, episcopos episcoporum, con poder absoluto. Constantino convirtió a Jesús en una divinidad relativamente alejada del alcance humano y utilizó esto para manipular y controlar a la sociedad romana. Pues está muy elaborado, ¿no? Todo esto que dice Dan Brown, ¿no? Era demasiado relajo hacer esto. La novela sugiere que Constantino buscaba principalmente unificar su imperio a través de una religión manipulada y controlada. ¿Ok? ¿Cuál fue la realidad? La realidad histórica, señores. La realidad histórica muestra un papel mucho más limitado de Constantino. Él ni siquiera intervino en los debates, ¿ok? Y cuando él decía que era episcoporum, obispo entre los obispos, recordemos que el término episcopo quiere decir supervisor, ¿ok? Entonces, digamos que al decir que él era episcoporum, él estaba hablando más de ser una especie de árbitro, ¿ok? Más que un jefe de los obispos, ¿no? Él estaba diciendo que era una especie de mediador, que era una especie de, pues sí, de árbitro, de referee, ¿ok? Tratando de mediar entre ellos, pero más como un árbitro, más que como participante. ¿Cuál fue la realidad histórica? La realidad histórica nos muestra un papel mucho más limitado. Convocó al concilio buscando paz y unidad, viendo las disputas doctrinales como un peligro para la cohesión imperial. Su rol fue principalmente como anfitrión y mediador. Era lo que estábamos hablando, eso era ser el obispo de los obispos. ¿Ok? No como teólogo. Carecía de formación teológica necesaria para dominar las discusiones doctrinales. Y su participación fue mucho menos importante de la que Eusebio quiere hacernos creer. Su sugerencia del término homoousios buscaba la unidad, no la imposición doctrinal. Los obispos reunidos en Nicena, muchos de ellos supervivientes de persecuciones anteriores, no habrían aceptado una imposición imperial en asuntos de fe. Exacto. Si todos estos ya venían de la persecución de Diocleciano y habían resultado vivos de ella, quiere decir que no habían temido la persecución, que no habían temido ser pues perseguidos. ¿Por qué ahora iban a cambiar su postura? Por otro lado, señores, es importantísimo decir que la simpatía personal de Constantino era hacia la postura arriana, no hacia la postura ortodoxa. Entonces también ese es otro golpe a quienes dicen que Constantino
manipuló el concilio. Si lo hubiera manipulado, hubiera salido triunfadora la postura arriana, porque era la postura que le gustaba a Constantino. Realidad histórica, rol limitado de Constantino. El Código Da Vinci presenta a Constantino como un manipulador que controló e impuso su visión teológica al concilio. Paganizó al cristianismo para unificar el imperio. Se autoproclamó como obispo de los obispos y usó su título de Pontifex Maximus para controlar la fe. Constantino utilizó la religión como herramienta política para unificar su imperio fragmentado. A ver, aquí ¿qué era lo que estaba pasando? En esta época, el imperio romano, existía la llamada tetrarquía. La tetrarquía era un punto donde había 4 emperadores al mismo tiempo. Debido a la complejidad y al tamaño del imperio romano, un solo emperador no podía controlarlo todo. Y esto ya lo hablamos en nuestro video sobre el Concilio de Nicea. El emperador romano no es una estructura monárquica como la que conocemos hoy, como la que nos imaginamos. Era completamente diferente, porque el título emperador es un título que nace precisamente de la República. Es como un título donde se le dan poderes extraordinarios a un líder militar que al final acabó siendo más poderoso que el rex, que el rey, ¿no? Pero en realidad el título de emperador, como lo comprendemos hoy, no es como lo comprendían los romanos. Es más bien, nuestra concepción de emperador viene más bien de el imperio romano germánico, ¿ok? Eso es lo que entendemos, y no hay que trasladarlo al pie de la letra a la postura romana de imperator, ¿ok? Eso por un lado. Sí, había ese tipo de posturas y algo. Sí, Constantino era un viejo lobo de mar y veía que sí, había diferentes posturas teológicas. Se podría traducir en diferentes posturas políticas, porque los caudillos sin escrúpulos podrían apoyar al grupo, a diferentes grupos, ¿no? Ok, podría haber un caudillo que apoyara las ideas de tal o cual disidente religioso. Y lo podemos ver muy fácilmente, lo que pasó muchos siglos después en la Reforma Protestante. Federico de Sajonia apoya la postura de Lutero y obtiene un beneficio político con el pretexto teológico. ¿Y cuál fue el principal beneficio? Que el Estado, el ducado, expropia los bienes de la iglesia y se los queda para la corona. Lo que pasó en Suecia, en Dinamarca, en el mismo imperio germánico, ok, y por lo visto no se aprendió de la historia, pero Constantino previó todo eso y por eso convocó a un concilio. Sí, puede ser que haya sido por un tema político también, pero eso está muy lejos de lo que dice el Código Da Vinci. Constantino convocó el concilio para mantener la paz y la unidad en el imperio, no para imponer doctrinas. Al final, a Constantino, las doctrinas que se acordaran ahí, pues no era lo importante en sí, sino lo que provocara. Lo que quería era unificar la religión, ¿ok? Y como lo vemos, su postura favorita era el arrianismo. En su opinión personal, el arrianismo era más congruente. Ok, actuó como anfitrión y mediador, no como teólogo. No tenía formación teológica
y su participación fue mucho menos importante. ¿Ok? Muy bien. Aclaración sobre títulos y prácticas religiosas. El Código Da Vinci atribuye a Constantino y al Concilio de Nicea la introducción de elementos paganos en el cristianismo, pero la evidencia histórica muestra otra realidad. Obispo de obispos. Constantino nunca usó ese título oficialmente. Se trató de un juego de palabras informal sobre su papel como supervisor imperial, no como un título eclesiástico. Pontifex Maximus. Este era un título imperial preexistente que todos los emperadores ostentaban hasta el 382 y no estaba relacionado con el control de la iglesia ni fue inventado en Nicea. El cristianismo primitivo ya tenía sus prácticas litúrgicas propias, muchas derivadas del judaísmo. La Eucaristía es una emulación de la Pascua, la Cena del Señor es una emulación del Pesaj de los judíos, por ejemplo, ¿no? Prácticas religiosas con origen anterior a Nicea. La liturgia ya tenía forma establecidas en los siglos II y III. El agua bendita, que es otro caballito de batalla, ya derivaba de rituales de purificación judíos. El incienso se usaba en el culto judío del templo y las fiestas religiosas seguían patrones del calendario litúrgico judío. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristianismo se consideraba a sí mismo como una continuidad del pacto de Dios con el pueblo judío. Es decir, Dios tenía ya un nuevo pacto a través de Jesús, pero ya no con un pueblo étnico como era Israel, sino con su iglesia, que eran todos aquellos hombres, sin importar su origen, que hubieran aceptado a Jesucristo. El cristianismo se hizo oficial en Nicea. El Código Da Vinci sugiere que el Concilio de Nicea fue el momento en que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Constantino convirtió al cristianismo en la religión oficial de Roma y unificó toda la fe bajo una misma creencia, controlada por el poder imperial. La novela vincula directamente al Concilio de Nicea con la oficialización del cristianismo, presentándolo como parte de una estrategia política de Constantino para unificar el imperio bajo una sola religión, centralizar el poder religioso bajo su autoridad y eliminar los cultos paganos anteriores. No fue así, señores. No fue así. Un poquito de coherencia y honestidad intelectual. El Concilio de Nicea, ¿qué pasó en realidad? El Concilio de Nicea se ocupó exclusivamente de asuntos teológicos y eclesiásticos, no del estatus legal del cristianismo en el imperio. ¿Cuál fue la cronología real? En el año 313, el Edicto de Milán, ojo, legaliza el cristianismo concediendo libertad religiosa a todas las creencias. O sea, el Edicto de Milán lo único que hace es conceder tolerancia, libertad religiosa para todos, incluido el cristianismo. Ok, vemos que el Concilio de Nicea es 12 años después. ¿Sale? Y no es sino hasta Teodosio quien declara el cristianismo como religión oficial del imperio 55 años después de Nicea, cuando Constantino ya no estaba en este mundo.
Durante el periodo de Constantino, el cristianismo fue favorecido, pero no impuesto, y coexistía con otras religiones en el imperio durante décadas. ¿Ok? ¿Qué decía el Edicto de Milán? Concedemos a los cristianos y a todos los demás completa autoridad de seguir cualquier culto que cada uno prefiriese. El edicto promulgado por Constantino y su coemperador Licinio, todavía estábamos aquí en esa etapa donde, bueno, ya se había derrotado al rival Magencio en la batalla del puente Milvio, y entonces ya quedaban dos emperadores afines que eran Constantino y Licinio. Ok, todavía ellos hicieron este edicto. Todavía Licinio hizo una última persecución contra los cristianos. O sea, como que le entró la loquera y dijo, no, a ver, espérense, estos cristianos sí son un peligro. Y entonces emprende la persecución. Ok, pero el edicto otorgó libertad religiosa a todos los cultos, puso fin a las persecuciones contra los cristianos, ordenó la restitución de las propiedades confiscadas, pero no estableció el cristianismo como religión oficial. ¿Cuándo pasa la oficialización? Pues bajo Teodosio I. En 380, en el Edicto de Tesalónica, se declara el cristianismo como religión oficial. Pasa 55 años después de Nicea, establece el cristianismo niceno como religión de Estado y prohibió cultos paganos y herejías cristianas. En el Concilio de Nicea no se trató la oficialización del cristianismo. ¿Ok? Fue un proceso gradual de varias décadas. Entonces, que no les venga a querer dorar la píldora el señor Dan Brown. O sea, esto tal vez era demasiado extenso para incluirlo en su novela y decidió atiborrarlo todo con falsedades, con calumnias y sobre todo con mucha teoría de la conspiración. Quema masiva de evangelios y persecución en Nicea. ¿Qué afirmaba el Código Da Vinci? Vamos a ver. El Código Da Vinci sugiere que en tiempos de Constantino y después del Concilio de Nicea se ordenó la destrucción de decenas de miles de evangelios alternativos. Se ejecutó a cristianos por poseer textos no aprobados. Se quemó sistemáticamente cualquier documento que contradijera la versión oficial. Cito: los primeros cristianos poseían más de 80 evangelios, pero aquellos que llegaron a formar parte de la Biblia fueron recopilados y editados por hombres que obedecían la agenda política de un emperador pagano. Qué locura, ¿no? Entonces, si era pagano, ¿por qué iba a querer favorecer el cristianismo? ¿Por qué no favorecía el paganismo? La novela afirma que esta campaña de destrucción fue una conspiración para eliminar pruebas de la verdadera historia del cristianismo primitivo. ¿Cuál fue la realidad? Tras Nicea, solo se ordenó destruir escritos arrianos, textos doctrinales no evangélicos, no evangelios. O sea, no se ordenó destruir evangelios, apócrifos o no, sino cómo llegó el evangelio de Judas, cómo llegó el evangelio de Tomás, cómo llegó toda esa literatura apócrifa que tenemos, y si se ordenó que fuera destruida. Solo se ordenó destruir escritos arrianos, que eran los que habían sido proscritos en el Concilio de Nicea. No existe evidencia histórica de cientos, miles o decenas de miles de muertos por poseer estos textos. No hay una sola, es una afirmación gratuita. Y si alguien tiene registros de esa persecución post-nicena, les pido que por favor nos la compartan a la brevedad.
Los evangelios gnósticos ya eran considerados heréticos desde tiempos apostólicos, mucho antes de Nicea, y es lo que les decía, el mismo evangelio de San Juan es una apología en contra de los gnósticos. El concilio de Nicea ni discutió el canon, ni tuvo nada que ver con estos temas canónicos. Entonces, ¿por qué demonios iba a mandar quemar libros que todavía no habían sido condenados dogmáticamente? Algo que era una locura total. Y su cifra tan gratuita, decenas de miles de evangelios, es históricamente imposible, ¿okay? Es históricamente imposible. Los estudios arqueológicos y documentales solo han identificado algunas decenas de apócrifos en total y muchos fragmentarios. ¿Ok? Entonces, pues una locura total. La realidad histórica: no hubo masacres ni eliminación de evangélicos. Se eliminaron decenas de miles de evangelios considerados heréticos y se asesinó a quienes los poseyeran. Además, la novela sugiere que existía un genocidio religioso contra quienes tenían textos contra quienes tenían textos alternativos. Se destruyeron sistemáticamente todos los evangelios distintos a los 4 canónicos. El concilio autorizó una persecución masiva contra los poseedores de tales textos. Innumerables documentos valiosos que ofrecían visiones alternativas de Jesús fueron destruidos. ¿Cuál fue la realidad? Los registros históricos demuestran que solo los escritos arrianos fueron proscritos, no los evangelios alternativos. No hay evidencia histórica de ejecuciones masivas por posesión de textos. Los evangelios gnósticos ya eran considerados herejías desde tiempos apostólicos, mucho antes de Nicea. Estamos hablando de los padres apostólicos, ¿ok? El canon bíblico no se discute en Nicea. Muchos textos gnósticos sobrevivieron la biblioteca de Nag Hammadi, lo que contradice la idea de una campaña sistemática de destrucción. Aquí vamos a hablar de otro tipo de mitos, es como para contrastarlo, ¿no? ¿Cuál es el mito popular? San Nicolás y la bofetada a Arrio. Pero fíjense la diferencia de la narrativa que tenemos aquí. Según una leyenda popular, durante el concilio de Nicea, San Nicolás, el futuro Santa Claus, se indignó tanto con las herejías de Arrio que lo golpeó físicamente. San Nicolás, escuchando las blasfemias que Arrio pronunciaba contra el Hijo de Dios, inflamado por el celo de la fe, se levantó y le dio una bofetada al hereje. La historia se ha popularizado como muestra de la pasión con que se defendía la ortodoxia, el fervor de los padres conciliares y el carácter impetuoso de San Nicolás. ¿Cuál fue la realidad histórica de esto? Pues es una anécdota piadosa que carece de base histórica, ¿no? Aparece por primera vez en el siglo XIV, casi 1000 años después del concilio de Nicea. No se menciona en ninguna crónica contemporánea del concilio, y ninguna de las biografías tempranas de San Nicolás recoge este incidente. Los historiadores consideran esta historia como una geografía tardía, creada para ilustrar el celo por la ortodoxia, no como un hecho histórico verificable. Este mito es un claro ejemplo de cómo las leyendas populares pueden ser aceptadas como hechos históricos sin la debida verificación, similar a lo que ocurre con las afirmaciones del Código Da Vinci. Ok, mucha gente cree
que esto sí pasó. Y tristemente, mucha gente está haciendo del Código Da Vinci un libro de historia, es su referencia histórica, lo cual es tristísimo, ¿ok? No permitamos que el Código Da Vinci sea como la bofetada de San Nicolás a Arrio, porque es propagar mitos en contra de la fe, porque cuando menos el mito de la bofetada era una defensa de la ortodoxia. Código Da Vinci es un texto que deliberadamente tiene la intención de hablar mal del cristianismo, de generar polémica para vender libros, y le resultó muy bien. Ok. La leyenda posterior, la popular historia representa a San Nicolás dándole sus golpazos a Arrio. Y el bendito Nicolás, en defensa de la fe verdadera, levantó su mano contra el blasfemo Arrio, de una hagiografía tardía medieval. Ok, el análisis histórico, esta es una anécdota piadosa que apareció siglos después del concilio. En el siglo IV nadie habló de esto. Eusebio y otros cronistas presentes no lo registran. Entre los siglos V y XIII no hay menciones en las biografías tempranas de San Nicolás ni en la literatura eclesiástica sobre el concilio de Nicea sobre esto. Y en el siglo XIV aparece por primera vez en hagiografías tardías, 1000 años después. Es un ejemplo clásico de anacronismo histórico que refleja cómo se construyen y popularizan relatos edificantes sin base histórica real. Y el problema es que el Código Da Vinci no es un relato edificante, sino es por el contrario un relato que busca destruir, que busca manipular, que busca vender libros. Y si todavía fuera con la aclaración de que son mitos, pero no se hace, se sostiene que lo dicho ahí es histórico, cuando ya hemos visto que no es para nada cierto. El priorato de Sion es el mito 7. Los templarios y los secretos de Jesús. Vamos a ver lo que dice la novela. Y lo peor de todo es que mucha gente le está dando una relevancia real. Sobre todo, gente atea. Gracias a Dios, algunos protestantes se dieron cuenta que esta novela va en contra de sus propias creencias y dejaron de tomarlo como referencia. Pero sigue siendo las delicias de los New Age y de los ateos. Ok, en el Código Da Vinci se presentan como hechos históricos el priorato de Sion, una sociedad secreta fundada en el 1099 para proteger el linaje sagrado de Jesús y María Magdalena. Los caballeros templarios fueron fundados por el priorato como guardianes de documentos que revelan este secreto. Una conspiración milenaria para ocultar que Jesús habría tenido descendencia con María Magdalena. La hermandad del priorato de Sion se fundó en Jerusalén en 1099 para proteger un secreto tan poderoso que, de ser revelado, amenazaría con destruir los cimientos mismos del cristianismo. Poderoso, ¿verdad? Según la novela, figuras históricas como Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Víctor Hugo habrían sido grandes maestres de esta sociedad dedicada a proteger la verdad sobre Jesús. De ahí viene precisamente el nombre de Código Da Vinci.
de este gran maestro del Priorato de Sion. La investigación histórica desmiente categóricamente estas afirmaciones. El Priorato de Sion es una organización ficticia creada por Pierre Plantard en 1956. No es una sociedad secreta milenaria. Los dossiers secrets presentados como prueba son falsificaciones documentadas creadas en la década de 1960. Los templarios fueron fundados por Hugo de Payens en 1118 para proteger a los peregrinos a Tierra Santa, no por el inexistente priorato. No existe evidencia histórica o arqueológica que respalde la teoría de una descendencia de Jesús y María Magdalena. Esta fue popularizada por el libro El Enigma Sagrado de 1982, del cual Brown tomó muchas ideas. Los supuestos documentos fueron desenmascarados como una falsificación y el propio Plantard confesó el engaño ante un tribunal francés en 1993. Pero la verdad no importa, lo que importa es vender libros y no importa que la gente sea engañada si voy a vender libros, si voy a hacer mucha plata de regalías de libros y de películas. No importa destruir las bases de la civilización occidental, ¿eso qué importa? Vean lo que muchos toman como referencia historiográfica. Ok, pues aquí, en 1956, lo inventa Pierre Plantard. Aquí los dossiers secretos citados en la novela son documentos falsificados depositados en la Biblioteca Nacional de Francia. Plantard confesó el fraude en el 93 y la supuesta lista de grandes maestres incluye figuras como Da Vinci sin ninguna evidencia histórica. Y aquí está el escudo. Vean ustedes el escudo del terrible Priorato de Sion. No hay mayor respaldo histórico. Las afirmaciones sin respaldo documental o arqueológico. Los templarios no fueron fundados por el Priorato de Sion por la simple razón de que el Priorato de Sion no existió. Hugo de Payens fundó la Orden del Temple para proteger a los peregrinos. La afirmación sobre la adoración a Baphomet es una distorsión histórica, y esa revelación sobre los descendientes de Jesús y María Magdalena, bueno, no lo sé porque mi amiga es una reencarnación de Sara, la hija de Jesús y María Magdalena. Esto no es original de Brown. Se toma de Holy Blood, Holy Grail, San Graal, Santo Grial, etcétera, ¿no? Carece completamente de evidencia histórica o bíblica y es rechazada como extravagante y absurda tanto por historiadores como por teólogos. No hay un solo historiador serio que reconozca que los merovingios son el linaje de Cristo y María Magdalena. ¿Ok? Los historiadores académicos rechazan unánimemente estas teorías como pseudohistorias sin fundamento en documentos o evidencias arqueológicas. Otras inexactitudes y errores populares en el Código Da Vinci. Más aberraciones, señores. Errores sobre arte y Leonardo da Vinci. La Última Cena. ¿Qué dice sobre esto? La novela lo describe como un fresco, pero es un mural al temple. Técnica diferente que permitió a Leonardo experimentar. Pero no importa, hay que vender. La Virgen de las Rocas. La disputa fue por cuestiones contractuales y económicas.
no por contenido herético como sugiere la novela. La sonrisa de la Mona Lisa tiene explicaciones técnicas y artísticas documentadas, no simbologías secretas relacionadas con divinidades femeninas. ¿Ok? La homosexualidad abierta de Leonardo. En el Renacimiento, tal comportamiento había sido extremadamente peligroso. La acusación contra él en 1476 fue desestimada y mantenida en secreto. ¿Ok? Inventos, anacronismos y exageraciones. Sigue el compendio de mentiras. El críptex es una invención moderna de Brown. El vinagre no destruía el papiro instantáneamente como se afirma. Habría tiempo para recuperar el mensaje. El código Apple en las tumbas templarias es un anacronismo evidente. La palabra inglesa para manzana no existía en esa forma durante la época de los templarios. Claro, manzana no se decía apple ni se escribía así en esa época. Si el castellano antiguo del Cid no lo entendemos hoy en día porque se escribía completamente diferente, lo mismo pasaba con el inglés. Seguramente un inglés de la época de los templarios no sería comprendido por un inglés de la época actual. Pero aquí se inventan eso. Confusión de términos científicos. El uso de escotoma es incorrecto. El fenómeno que describe es la pareidolia, tendencia de ver patrones familiares donde no existen, y exageraciones históricas. La novela afirma que 5 millones de mujeres fueron quemadas como brujas, cuando los estudios históricos documentan entre 40,000 y 60,000 ejecuciones en total. Críticas académicas y literarias, acusaciones de plagio. Dan Brown es acusado de plagio. Su código Da Vinci no es una idea original. Dice elementos centrales tomados de obras como El Enigma Sagrado y El Péndulo de Foucault sin el reconocimiento adecuado. Y su estilo literario. Críticos literarios han señalado la prosa repetitiva y torpe, poco gramatical del autor, pero la compensa con ritmo narrativo y suspense. Ok, entonces, pues Dan Brown supo usar las mentiras, pero es importante destacar que lo dicho sobre el Concilio de Nicea, sobre muchísimas cosas más, pero aquí como es el 1700 aniversario de Nicea, vamos a destacar las aberraciones que dice contra el Concilio de Nicea. Y conclusión, la importancia de la precisión histórica. A lo largo de esta presentación hemos visto cómo el Código Da Vinci presenta numerosas distorsiones históricas sobre el cristianismo y el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea no inventó la divinidad de Cristo, lo formalizó dogmáticamente. Nicea no determinó el canon bíblico ni destruyó evangelios alternativos. Constantino no manipuló el cristianismo para paganizarlo y tampoco fundó la Iglesia Católica. El priorato de Sion es una invención moderna sin base histórica. Estas falsedades históricas nos enseñan la importancia de tener un pensamiento crítico, evaluar las fuentes y contrastar afirmaciones, especialmente cuando la ficción se presenta como hecho histórico. Ese es el problema, que el Código Da Vinci se presenta como hecho histórico. Y
Rigor histórico. Comprender que la historia del cristianismo está bien documentada y no depende de teorías conspiranoicas. ¿Ok? Una cita de Mark Twain. La diferencia entre ficción y realidad es que la ficción debe tener sentido. Y aquí, Dan Brown hace una historia que no tiene ningún sentido. O más bien sí, vender muchos libros a costa de destruir la verdad y propagar mentiras. Reflexión final. El Código Da Vinci es una obra de ficción, no un tratado histórico. El Concilio de Nicea fue un acontecimiento crucial en la historia del cristianismo que clarificó doctrinas que ya existían. No fue una conspiración para inventar nuevas. La precisión histórica importa porque nos permite entender correctamente nuestras raíces culturales y religiosas, más allá de teorías sensacionalistas que distorsionan el pasado. Pues espero que te haya gustado. Te voy a pedir que me regales un like y me compartas, ¿ok? Para poder seguir haciendo más material como este.